otro contacto. Está el compañero Alexis Aveiro. Alexis, ¿cómo estamos? Entiendo que estás en el hospital de trauma. Hola Silvio, hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludo a ustedes y a los televidentes. Si bien vamos a hablar evidentemente de otra epidemia que azota a nuestro país, el de los accidentes, el de los traumas, que prácticamente mantienen ya al hospital de referencia en este caso, el del traumas, al límite de su operatividad. Destacamos evidentemente a todos los profesionales de ese centro asistencial. Sin embargo, una situación no escapa a la otra, porque evidentemente también la situación se descontrola principalmente los fines de semana, y decía usted, doctor, hace rato, que es de terror a partir del jueves a la noche o viernes. Los muchachos, perdón el término coloquial, empiezan a consumir bebidas alcohólicas en exceso, y eso se traduce lastimosamente principalmente en accidentes y hechos de violencia. Sí, de hecho, muy buenas tardes a Alexi, a Silvio y también a Aníbal. Nosotros los días viernes, sábado y domingo y los feriados son los que, digamos, la gente tiene todo el derecho de ejercer su libertad. Más esa libertad con consumo de bebidas alcohólicas se desenfrena las actitudes de las personas, y entonces ocurren los accidentes de tránsito, ocurren las agresiones con arma blanca, arma de fuego, y por otro lado también los siniestros viales, se refiere a accidentes de motos, de vehículos de 4 ruedas. Y en este momento nosotros, realmente la epidemia del trauma, que nunca se fue, hace que el hospital de trauma esté al tope de la cama ocupada. La terapia intensiva, 21 camas de terapia intensiva de adultos está llena, las 8 camas de terapia intensiva de niños está lleno, tenemos 4 camas en reanimación que son terapias intensivas de urgencia, están llenas, y probablemente vamos a amanecer mañana, el domingo o el lunes con camas o quirófanos convertidos en terapia intensiva, como habitualmente solemos hacer. Eso quiere decir que se improvisa muchas veces, doctor, en cualquier sitio del trauma, algún lugar en donde destinar a estos pacientes. La cirugía de trauma es como la guerra. Cuando vos tenés varios heridos, tenés que acogerlo, tenés que sostenerlo con lo que tenés. Es habitual, no solamente en Paraguay, sino en cualquier país, los hospitales de campaña, y de hecho el convertir una cama o un quirófano en terapia intensiva de adulto transitoriamente hasta que tengas después, por dinámica del hospital, traslado de pacientes que mejoran terapia, y le quites y deshabites ese quirófano para que vuelva a ser un quirófano. Porque ¿qué pasa eso? Llega el lunes y tenemos cirugías programadas, y los pacientes que tienen que ser operados en ese quirófano se suspenden, y eso hace que nuestra lista de espera esté aproximadamente con 300 pacientes, la lista de espera de pacientes que se tienen que operar. Por otro lado, nosotros tenemos conocimiento a través de diferentes comunicados, mismo el Círculo Paraguayo de Médicos de hoy, el cual nosotros hacemos parte nuestra. Las sociedades científicas hacen un llamamiento para que busquemos un autoaislamiento por el número creciente de contagios COVID. Nosotros tenemos una población asignada a nos de siniestros viales que no vienen con un letrerito que dice yo tengo COVID. Entonces nosotros tenemos que aplicar el mismo protocolo en el manejo de estos pacientes, por el hecho de que puede contagiar a nuestros usuarios que están al lado y también a nuestros compañeros funcionarios. A propósito de este punto, doctor, ¿se tiene una estadística de pacientes traumatizados que llegan con la infección? Nosotros, con todo el protocolo que aplicamos, primero te iba a hablar, 78 pacientes son los que tuvimos en 12 meses diagnosticados una vez internados en el hospital. Porque normalmente en el habitáculo de urgencia, cuyo monto de pacientes asistidos orilla por cada día entre 138 a 150 pacientes en la urgencia, normalmente si tiene positivo en el testeo ya se va a su casa a esperar el tratamiento, salvo que entre con una necesidad de ser operado por la gravedad del traumatismo. Nosotros 78 pacientes es lo que en total entre los diferentes servicios hemos diagnosticado COVID, y los hemos tratado hasta remitirlos en un hospital de referencia que son el Hospital Nacional y el INERAM. Pero lo interesante que hicimos en este trabajo son 1.600 funcionarios que tenemos y puntos, 323 fueron los que tuvieron el COVID. Es decir, que un 20% de la población de nuestros funcionarios ya tuvieron COVID.
El mayor porcentaje tiene las enfermeras. 133 enfermeras fueron diagnosticadas con COVID y 87 médicos. Desgraciadamente uno de ellos falleció, el doctor Gustavo Britos. Y después va distribuyéndose en 34 funcionarios administrativos. Por ejemplo, camilleros, 3 son los que tuvieron COVID. Los admisionistas, 7. Y así. Es decir que el impacto en la población de trabajadores del Hospital de Trauma es del 20% hasta el momento. Y esperamos que nosotros nos lleguen también las vacunas para ir fortaleciendo las defensas de los que están en primera línea. Claro, en traumas no hay médicos vacunados o que prestan servicio en otras áreas también o en otros... Hay compañeros que están en terapia intensiva de otros hospitales. El médico y los enfermeros y los funcionarios de apoyo de Blanco tienen a veces 2, 3 trabajos. Trabajamos en clínica, otros trabajamos en el hospital de IPS y el trauma también. Entonces, lo que quería nomás aclarar es que la mayoría de los colegas nos contagiamos igual que el resto del mundo en la calle, en el supermercado, en los lugares donde hay esparcimiento, ocios o diversiones. Normalmente va a estar relacionado a cómo comenzaste la entrevista. Comienzan los tragos, comienzan, digamos, la euforia y la gente empieza a compartir de repente en situaciones fuera del protocolo. Doctor, ¿insumos? Insumos, nosotros jamás hemos negado. Nosotros tenemos los insumos igual que el resto de los hospitales con respecto a la asistencia de sedantes hipnóticos para los pacientes respirados. Pero con respecto a los materiales netamente de trauma, también nos falta. Y el esfuerzo que hacemos es prácticamente de diario, de manera que nos lleguen los insumos. El día de mañana recibimos un camión temprano, es decir, que no descansa el ministerio. Los sábados igual te van a apoyar, porque así como entra, salen a distribuir. Doctor, en este escenario, teniendo en cuenta que evidentemente los casos seguirán disparándose mientras que no se tenga la conciencia, ¿cuál o qué vaticina usted para el Hospital del Trauma a fin de que no se produzcan contagios o lleguen más pacientes traumatizados o con COVID-19? Porque finalmente esa situación puede suceder ante el pronóstico que se tiene ahora. Particularmente nosotros estamos para poner pecho a la muralla. Nosotros vamos a asistir a todos los pacientes que vengan con trauma. Somos un hospital de referencia, pero no podemos sustraernos a hacer realmente fuerzas para que los compañeros que están trabajando en hospitales COVID, que hoy en día todos los servicios están COVID, por de hecho el Ministerio sacó una resolución que suspende todas las cirugías programadas, salvo aquellas urgencias postergables. Espero que esto se controle. Hago un llamado a la gente, por favor, comportémonos como la gente, tratemos de buscar el autoaislamiento, usemos los tapabocas en forma y por lo menos lavarnos bien las manos. Y si vamos a divertirnos, juntémonos en nuestras casas, en nuestras burbujas, de manera que la libertad se ejerza. Doctor, se da también otra situación, muchos familiares a veces en los alrededores del Hospital del Trauma aglomerándose. Nosotros desgraciadamente no podemos controlar lo que ocurre en la calle, pero lo tradicional es que cuando un paciente llega accidentado, vengan 100 familiares. Le rogamos a los familiares que por lo menos una vez enterados del informe se retiren a sus casas. Doctor, el nivel de estrés en el Hospital del Trauma, hablaban la semana pasada los representantes de los principales gremios y círculos médicos acerca de que también ya se registra un agotamiento, teniendo en cuenta la situación, traumas y también COVID. ¿Cuál es la situación en su hospital de referencia? A nivel mundial, el agotamiento, el estrés que sufre el funcionario de Blanco, que trabaja en el límite con la muerte y con la desgracia de la gente, siempre es importante tener las vacaciones. Ustedes saben y comprenderán que mismo el ministro Mazzoleni y el ministro Borba reconocen que hay un sobreesfuerzo. Por eso es que nosotros decimos, hemos suspendido vacaciones para cuidarle a la gente. Entonces le pedimos a la gente que se cuiden, de manera que el impacto no sea tan grande y que no pasemos a escenarios que no deseamos. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo con un retroceso de fase? Eso también implicaría menos accidentes como en la cuarentena rígida que tuvimos hace exactamente un año. Y como director del Hospital de Trauma, lo que me gustaría es que por lo menos lo que está escrito se cumpla, que controlemos aquellos espacios donde libremente la gente adquieren las bebidas espirituosas, que controlemos los lugares donde se juegan piquiboli o donde se están
juntando a la gente en forma sin control, donde la gente prácticamente ya no usa tapabocas. Y ustedes saben a qué me refiero. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, un centro de referencia, como les decía, que no escapa al COVID-19 y lastimosamente es siempre vigente la epidemia, los accidentes y evidentemente los hechos de violencia en donde los pacientes deben ser derivados hasta ese centro asistencial.